Gracias, Señor, que podemos ver vidas santas en esta tierra, santas porque tú nos has cambiado, tú nos has santificado, nos da un propósito para caminar en esta tierra, mostrando tu luz a todos, a nuestros vecinos, a las naciones, a todo el mundo, Señor. Queremos que otros lleguen a conocer tu nombre en la manera que vivamos y también a través de nuestra boca predicando las buenas noticias de tu evangelio. Amén. Bueno, esta charla se llama La Santidad de mi vida diaria. No sé a qué piensan cómo se va a hacer esa charla. Yo hace un par de meses estoy tomando materias en un seminario, tuve que hacer un estudio profundo, estuve estudiando Levítico 19 como un mes y realmente me impactó mucho y mucho de esa charla es basado en ese capítulo de Levítico 19, el famoso capítulo sobre la santidad diaria en la vida de los judíos, ¿no? Es el capítulo que dice que sean santos porque yo soy santo. Es el capítulo que dice que deben amar a tu prójimo, ¿no? Entonces, mi acercamiento a este tema, yo soy un entrenador de un equipo deportivo y yo quiero que ellos tengan el mejor rendimiento posible. Y mi rol como coach no es necesariamente, explicar las específicas, la estrategia, la manera de jugar, pero más que nada, mi rol es motivar a ellos, que ellos quieren ser los mejores posibles. Si yo puedo motivar a ellos que sean los mejores jugadores, entonces sé que van a llegar a practicar el tiempo, que van a hacer todo lo posible para hacer un buen atleta. Entonces, en esta charla hoy, espero que quizás si salen sin motivaciones, soy un mal entrenador, pero espero que salgan motivados a vivir vidas santas, vidas puras en todos los aspectos que la vida. Nuestras vidas, la santidad tiene que ver con nuestras palabras que decimos en nuestra casa, tiene que ver en la forma que utilizamos nuestra plata, tiene que ver con la forma en que trabajamos en nuestro negocio, tiene que ver con nuestros pensamientos cuando estamos en el colectivo, tiene que ver con cuando estoy jugando un partido de fútbol 5 y estamos perdiendo y el otro equipo me está golpeando constantemente y quiero decir malas palabras, pero ahí en ese momento también ahí debo vivir en una manera santa. También cuando el vecino está a las 3 de la mañana con una fiesta, ahí también es con un momento de vivir vidas santas. La vida de santidad tiene que ver con todos los ambientes de la vida, ¿no? Antes de entrar en los detalles de las formas en que quiero motivar a ustedes, quiero tirarles una pregunta. En toda la tierra, en el mundo, ¿cuál es el lugar más limpio? El salón, el cuarto, el lugar. ¿Dónde es el lugar más limpio de todo? No hay una respuesta correcta. Un lugar limpio. Limpieza de higiene o limpieza espiritual. Limpio en salud, en sanitario. Limpio en cuanto a no hay ninguna cosa. Sí. Quirófano. Bien. Tiene que ser muy limpio ahí. No puede existir una bacteria ahí. Hay un lugar que es 10,000 veces más limpio y más puro que un quirófano. ¿Alguien sabe qué es? Ahí tengo una foto ahí, si puede pasar. ¿Cuál lugar más limpio en la tierra? Es acá donde fabrican los chips que todos tenemos en nuestros celulares, en nuestros computadores. Los fabricantes, la planta de los semiconductores, ellos tienen que trabajar a nivel atómica. Ahora los científicos, los chips, los transistores, ellos trabajan
a un nivel tan chiquitita, o sea, es el ancho de 10 átomos juntos. Entonces, cualquier partícula en el aire que es más ancho que 10 átomos no puede existir ahí. Ellos no pueden trabajar con lápiz, ellos no pueden trabajar con papel, porque el papel se va, ¿cómo se llaman los particulares, se dice? Antes de ir a la fábrica, tiene que tener todo un proceso de poner todo, de pasar por varias etapas, de sacar todos los pelos y todo eso. Y mientras están trabajando, tiene que, hasta que utilicen luz distinta, no pueden usar esta luz, está emitiendo particulares, estas luces no. Estos lugares tienen que ser súper limpio. Y creo que quizás hay otros lugares secretos que hay aún más limpios que estos, ¿no? Entonces vamos a usar después, ahora vamos a poner este a un lado, pero vamos a utilizar eso como una metáfora de nuestra vida espiritual. Ahora trasladamos eso a nuestra vida espiritual, que anhelamos ser santos, anhelamos vivir en santidad. Entonces ahora vamos a ver que la santidad comienza y tiene que ver con conocer a Dios. Tenemos que conocer a Dios para vivir en una manera santa. Ahí pueden ir a la próxima. ¿Okay? ¿Cuáles son los bases bíblicos de esta? La santidad comienza en conocer a Dios mismo. No podemos vivir vidas santas si no podemos conocer, si no conocemos el Dios santo, ¿no? Entonces, la Biblia habla mucho de eso. Muchas veces pensamos, yo voy a ser santo y voy a esforzarme y hacer todas las cosas correctas para llegar a ser santo. Pero no, tiene que empezar a conocer a este Dios santo, ¿no? Filipenses 1, 9 al 11, dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernen lo que es mejor y sean puros y irreprochables para el día de Cristo. No sé quiénes estaban en el taller anterior, pero Eric tenía todos esos sus versículos ya tipiados. Entonces, después pueden buscarlos. Y voy a pedir a algunos voluntarios ahora. El que tiene el pasaje de Efesios 4, si puede leer en alta voz. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquiera en todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muchas gracias. Ahí habló de llegamos a ser varón perfecto, personas perfectas, pero antes decía en conocimiento. Se conectó con el conocimiento al vivir en santidad, al vivir en perfección. Romanos 8, ¿quién tiene Romanos 8? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, la forma en que ocuparnos nuestra mente, la forma en que pensamos va a depender, tiene conexión en nuestra manera de vivir. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Marcos 8:33, sí. Pero él,
en el momento que Pedro falla, ¿por qué falla? Porque su mente no está enfocado en la verdad, en quién es Dios. No entiende, no está pensando en las cosas correctas sobre Jesús. Y ahí cae y no está pensando correctamente. Ahora, después, bueno, en todo Génesis 3 habla de caída del hombre y la mujer, ¿no? Y habla de que empezaron a quitar sus pensamientos sobre Dios y pensar en una manera distinta. Después, por último, Colosenses 1, Martín, creo. Perfecto. Bueno, y podemos seguir. Hay un montón de versículos, ¿no? Mientras más dirigimos nuestros pensamientos en las cosas de Dios, mientras más conocemos a Él, vamos a vivir vidas cada vez más agradables. Es interesante ver que en la Biblia hay un patrón, ¿no? Ya sea con Adán y Eva, ya sea con Abraham, ya sea con Moisés y el pueblo de Israel, ya sea con los discípulos. Primero lo que hace Dios es mostrar, ahora aquí soy yo, esto soy yo soy tu Dios. Y después, ¿qué dice Dios? Después Dios da las indicaciones de cómo tienen que hacer, cómo tienen que vivir, los mandamientos de cómo pueden agradar a Dios mismo, ¿no? Pero Dios siempre se manifiesta. No podemos, Él no exige a nosotros a vivir santos sin conocer quién es Él, ¿no? O sea, obviamente por nuestros pecados estamos separados por Él, pero no hay forma de cumplir con la santidad y mandamientos hasta que conocemos quién es Dios. Después, otro punto acá es sobre las disciplinas espirituales, ¿no? Justo, no sé si estaban para justo el taller antes, Eric dio una cita sobre los disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, todas las cosas que hacemos, ¿no? Para crecer, y es cierto que esas cosas nos hacen crecer. Por mucho tiempo yo vivía equivocado y yo pensaba que los metas espirituales eran herramientas como, no sé, como suplemento. Viste que a veces la gente quieren hacer más musculaciones y toman suplementos para hacerle más fuerte. Y entonces yo veía las disciplinas espirituales, su fin para mi bien. Luchaba con la pornografía, me acordaba que necesito leer la Biblia más, para que yo salga de esto. Entonces, ¿qué era mi meta con las disciplinas espirituales? Todavía aún me estaba enfocado en yo mismo, en mí mismo. No, las disciplinas espirituales, ¿para qué oramos? ¿Para qué acercamos a la Biblia? ¿Para qué meditamos? ¿Para qué ayunamos? ¿Para qué vamos a la iglesia y cantar canciones a Dios? ¿Para qué practicamos momentos de silencio? ¿Para qué? Para conocer Dios mismo. Necesitamos más de Él. Mientras quedamos más fascinados con quién es Él y su grandeza, va a generar cambios en mi vida. Y espero cada vez más ser, porque, como dice en Proverbios, ¿no? El comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. El temor es básicamente conocer, el conocimiento del Dios Santo. Es interesante ese pasaje en Levítico 19. Él está dando muchos mandamientos al pueblo de Israel, muchos mandamientos. Y hay mandamientos sobre todas las cosas, sobre familia, sobre negocios, sobre cuidar de los pobres.
Y algunos, creo que hay en tus apuntes, hay algunos versículos ahí que es interesante que mientras Dios está dando mandamientos, así tienen que vivir, así deben vivir de una manera santa. Él siempre les acordaba quién está dando estos mandamientos, ¿no? Y yo tengo imprimido acá Levíticos capítulo 9, versículo 2. Santos serán porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Versículo 3. Yo soy el Señor, su Dios. Versículo 4. Yo soy el Señor, su Dios. Versículo 10. Yo soy el Señor, su Dios. Versículo 12. Yo soy el Señor. Versículo 14. Yo soy el Señor. Versículo 16. Yo soy el Señor. Versículo 18. Yo soy el Señor. ¿Quién es que están dando ustedes esos mandamientos? Es Dios mismo, y sigue, yo soy el Señor, yo soy el Señor. No podemos intentar vivir vidas santas si olvidamos de quién es el Señor, ¿no? Estas personas que en la fábrica, ellos son científicos que entiendan. Yo no entiendo qué es un espacio de 5 átomos juntos. Yo no entiendo cómo es el proceso de la limpieza del semiconductor, pero ellos sí conocen el ambiente, conocen cómo es el trato con las máquinas, cómo tienen que funcionar. Ellos tienen un conocimiento alto de todo el proceso, ¿no? Y por eso se visten, por eso entienden con qué está tratando su trabajo, por eso se visten, ¿no? Entonces, bien, nosotros como cristianos, ¿importa la santidad? ¿Importa la santidad? ¿La santidad importa? Sí importa. En la Biblia que yo leo, está lleno de pasajes que dicen que debo vivir una vida santa ante Dios y los demás. Dios exige la santidad, pero eso no vuelve a ser algo legalista, ¿no? Espero que las personas que entran en esa fábrica, no es como que, si no pongo mis vestimientos, si no soy limpio, me van a echar. Eso es trabajar en miedo. No, tengo que poner eso porque entiendo de qué se trata mi trabajo, ¿no? Nuestra motivación no es en temor o temor de lo que Dios puede hacer a nosotros. Debo limpiar mi vida porque en cualquier momento me va a mandar un rayo. No es así, para nada es así. Nuestra motivación para ser santo es que Dios es Dios. Y este Dios es nuestro Dios. Este Dios es mi Dios. Este Dios es tu Dios. Este es el Dios de excelencia. Este es el Dios que de Él existe todas las cosas. Este es el Dios omnipotente. Ese es Dios que entiende todos nuestros pensamientos ahora mismo. Este es el Dios que es el río, el fuente donde sale, fluye todo lo que es bueno, la bondad, la justicia, el amor. Y este amor cae sobre mí, y este amor cae sobre vos. Aun siendo un Dios todopoderoso, todo santo, todo perfecto, infinito Dios. Esto es nuestro Dios y todo ese amor, bondad, justicia cae sobre nosotros, es dirigido sobre nosotros para nuestro bien. Este Dios, yo quiero vivir santo para Él. Mientras más conozco a Él, yo quiero vivir santo para Él. Fallo sí, yo soy un pecador, ustedes son pecadores. Somos pecadores, pero tenemos gracia, ¿no? Esto es el Dios que servimos, este es Dios, ¿no? No estamos, es el jefe del jefe, el rey de los reyes. Entonces, cuando declaro ser cristiano, eso implica que quiero ser como Él. Quiero ser como Él. Conozco a Él, quiero ser como tú. Quiero ser un mini Cristo en la tierra. Soy perfecto, no, pero quiero ser una persona santa porque Él es santo. Bueno, no fue mi intención de predicar, pero bueno, cuando se trata de Dios hay que...
me conmueve el Dios Santo. No sé, por alguna razón, tenemos el pensamiento que la meditación, cuando escuchamos la palabra meditación, a veces pensamos en toda la filosofía, religiones orientales, donde el yoga, de meditar y conectar con todos los espíritus. Meditar simplemente significa dirigir los pensamientos sobre algo, ¿no? La meditación es muy bueno, la meditación, medito. Cuando leo la palabra, estoy meditando en quién es Dios, qué ha hecho para mí, qué es su grandeza, su amor. Debemos meditar más sobre las cosas de Dios. Llenamos nuestros pensamientos con las noticias, con el Facebook, con el Instagram, con cosas, ¿no? Entonces debemos apartar tiempo para meditar en quién es Dios. Bueno, entonces, primera motivación de ser santo es por quién es Él y debemos conocer a Él para llegar a vivir vidas santas. Ahora, más adelante, bueno, justo estaba viendo el feed y vi esa foto el otro día. Cuanto más cerca estamos de Dios, el más mínimo pecado nos causará una profunda tristeza. De nuevo, no es una tristeza de miedo de que Dios nos va a castigar, pero nos entristece, ¿no?, nuestros pecados. Bueno, más adelante, después, una vez, nos ayuda mucho a entender quién es Dios. También nos ayuda mucho a entender nuestra condición antes de Dios. Los dos van a la mano porque es como dos lados de la misma moneda, ¿no? Mientras más conozco a Dios, entonces pienso en quién soy yo en comparación a ese Dios, ¿no? Entonces, mientras más conozcamos a Dios, también más vamos a conocer nuestra condición y vamos a entender qué pasó para llevarnos a ser limpios, ¿no? Bueno, ya hablé un poco, a ver, la próxima. Ya dije eso un poco de las leyes en Levítico 19. Tiene que ver con, no tenemos tiempo de leer todo el capítulo, pero como dije antes, tiene que ver con amar a nuestro prójimo, tiene que ver con toda la vida, ¿no? Y quiero que entendamos un poco el contexto de este capítulo, porque este capítulo levítico está en el medio de los primeros 5 libros de la Biblia. De Génesis hasta Deuteronomio, para los judíos básicamente era un libro entero. Entonces quiero entender un poco el contexto, no solamente los temas que venían antes en Levítico, pero también los temas que venían en Éxodo, ¿no? Éxodo tuvimos la gran redención del pueblo de Israel, estaban en esclavitud, después Dios salvó a su pueblo y después su pueblo por fin llegó a la tierra, bueno, hasta que antes de que llegara a la tierra, en Éxodo, ¿no?, vemos los 10 mandamientos que recibieron mandamientos de cómo deben vivir y vemos algunos temas. Una pregunta muy grande en la Biblia es: ¿cómo puede Dios habitar dentro de un pueblo impío? Dios siendo perfecto, santo, ¿cómo puede ser? Esto es una tensión en la Biblia que dura para toda la Biblia, ¿no?, desde la caída hasta el final. ¿Cómo puede ser que un Dios santo puede vivir entre un pueblo? ¿Cómo puede ser que nosotros cristianos decimos que Jesús mora dentro de nosotros? ¿Cómo puede ser eso? Porque nosotros no somos santos, pero estamos diciendo que el Dios santo vive en nosotros. ¿Cómo puede ser eso? Y la respuesta en el Antiguo Testamento, la forma en que Dios pudo habitar entre las personas, un montón de cosas tuvieron que pasar. Primero, Dios tenía que tener un lugar donde vivir, un tabernáculo. Entonces, todo el libro de Éxodo 20 hasta el final, la mayoría de la parte es
ustedes tienen que construirme una casa primero, un lugar donde puedo estar. Y no puede ser cualquier casa, tiene que ser de tal medida, de tal forma, de tal estructura, con distintos lugares. Un lugar santo, después otro lugar más santo y después un lugar santísimo. Después tiene que ser protegido por distintas personas y tiene que ser armado con distintos elementos de oro y distintas cosas. Entonces primero tuvieron que armar el lugar, después tenían que el pueblo acá totalmente impuro, imperfecto, y Dios quería morar entre ellos, pero Dios les decía, ustedes están tan impios que no puedo vivir con ustedes. Necesito apartar a algunos humanos y estos humanos van a servir como un amortiguador, como un espacio entre Dios y los hombres, y esas personas eran quienes eran los sacerdotes. Entonces, también en Levítico 1 al 16 vemos todo el tema de las leyes sobre los sacerdotes, ¿no? ¿Quiénes podrían ser los sacerdotes? ¿Cómo tenían que vivir? ¿Con cuáles elementos tenían que trabajar? Después, sacrificios, ¿no? Tenía que tener un sacrificio para el perdón por pecado, para la limpieza del pecado. Entonces, todas esas cosas simplemente, ¿para qué? Para que una persona, cuando peca una persona, que puede ofrecer una ofrenda, darle al sacerdote, que el sacerdote pueda hacer el sacrificio para que esta persona no puede ser echado al campamento, pero puede vivir en la comunidad donde Dios mismo habitaba. Entonces, para llegar a ser santo, para que un Dios vive entre nosotros, impíos, en el Antiguo Testamento un montón de cosas tuvieron que pasar. Pero más allá, en el Nuevo Testamento, un montón de cosas más tuvieron que pasar. Dios mismo, Jesús, que existía desde la eternidad en un lugar del cielo, tuvo que bajar y nacer, ¿no? Y sentir cómo era poner el cuerpo humano. Después tuve que caminar, después tuve que sentir cómo es tener hambre, sentir cómo es perder un amigo, sentir cómo es ser burlado, después sentir cómo es ser llevado a la muerte, ¿no? Después todo eso tuve que pasar para que ustedes, yo y todos acá, que nosotros podríamos ser limpios de nuestros pecados. Es un gran proceso que pasó. Es un gran milagro que pasó. Es un gran don que hemos recibido. Es un gran regalo. Por eso dice que la obra es Cristo, porque fue una obra. Fue un gran esfuerzo para Dios. Porque tuvo que salir, venir a la tierra y morir por ti. Para limpiarte, por ofrecerte perdón por tu pecado. Porque vos, siendo no santo, no puedes tener relación con Dios. No puedes. Yo no puedo, ustedes no pueden. Necesitamos ser limpiados. Entonces, mi condición antes de Dios es eso, es acordar. Mi condición es no soy nada, soy sucio y todo eso me ha limpiado, todo lo que Jesús ha hecho por mí. Entonces, si Jesús me ha limpiado y todo ese proceso, hizo todo eso por mí, ¿cómo voy ahora a volver y vivir de una manera impura y vivir de una manera no santo? ¿No? Entonces, mientras más conocemos a Dios, más santos vamos a ser. Mientras más conocemos lo que Cristo hizo por mí y mi condición antes de Él, voy a vivir una vida más santa. Ahora, más adelante, si algunos son más teólogos acá, la Biblia habla de distintas formas de la santidad. La mayoría de nosotros cuando pensamos en ser santo, estamos pensando en la santidad ética, vivir de una manera santa. Pero hay otra forma de santidad, es una santidad metafísica. Una santidad metafísica o una santidad existencial es algo es santo
por su existencia nada más. Entonces, por ejemplo, a veces algo, si Dios toma posesión de algo, esta cosa llega a ser santo, ¿no? Ya sea que es un árbol, una ciudad, un lugar, una persona, ¿no? Entonces, si lo que está cerca de Dios y lo que Dios posee en su posesión, esta cosa es santo, es limpio. ¿Por qué? Porque es relacionado con Dios. Entonces, eso pasa cuando nosotros llegamos a ser salvos. Nuestra santidad existencial, nuestra santidad metafísica, somos santos porque hemos recibido la santidad de Cristo. A ver. Mi madre tiene un patio muy grande atrás de su casa. Tienen perro. Mi madre ama los mascotas. Quizás algunos aquí tienen mascotas en casa. Algunos los mascotas están afuera y no entran a la casa, pero mi madre tiene que tener los perros cerca de ella, pero a veces es muy sucio en el jardín. Van corriendo y hay barro y recién llovió y están totalmente sucios. Y mi madre ama al perro y quiere entrar al perro, pero también no quiere ensuciar su casa. Su casa está buena casa y no quiere ensuciar. Entonces, ¿qué tiene que hacer mi madre? ¿Qué es la solución? Ella se arrodilla, se toma cuidado, todo el proceso de limpiar ese perro que puede entrar. No es así, no se deja el perro entrar y se ensucia todo. Pero imagínate nosotros mismos que Dios nos limpia, nos deja, venga a esa vida, la vida con mayúscula V, la vida buena, la vida santidad. Seríamos locos, ¿no? O sea, el perro obviamente no puede entender eso, pero nosotros sí. Hemos entendido que Dios mismo nos limpió, nos arrodilló, Él humilló, nos sacó todo el barro. Estamos ahora limpios. Podemos entrar ahora a su casa, podemos entrar hasta que Jesús entra en nuestra vida. ¿Cómo ahora vamos a volver el barro? ¿No? A veces lo hacemos, pero el querer es estar acá, ¿no? Entonces, mientras más entiendo lo que Jesús hizo por mí, no quiero volver a eso, no quiero tocar eso. Es un buen señal en tu vida cuando estás luchando con un pecado. Es un buen señal cuando ese pecado ya te da asco, ¿no? Nunca he fumado, pero muchas veces me han dicho que una persona puede dejar de fumar cuando ya como que ya piensa que es como ya algo que es como les da una sensación de rechazo, ¿no? Obviamente quizás después va a haber una tentación, ¿no? Pero en general eso es una buena señal porque Dios está trabajando en nosotros, nos está causando de ver pecado por lo que es, ¿no? Entonces entendemos quién es Dios, entendemos qué nos hizo por nosotros, cómo nos limpió, y al final también es como nuestra santidad se solidifica en comunión con otros, justo lo que Eric también tocó ese tema, ¿no? No conozco ni una figura en la Biblia que está llamado a vivir la vida en santidad, la vida sola, ¿no? No hay ningún, no sé, estoy pensando en un superhéroe que vivía solo. El zorro andaba medio solo, ¿no? ¿Cómo se llama? No existe el superhéroe cristiano que anda solo. Siempre tiene su compás con él, ¿no? Las personas en tu iglesia, ¿no? Te apoyan, ¿no?
no tenemos que pensar cuando yo peco, es como pensamos en una manera muy individual. No es así como dice personal, eso hace un par de años, que cada persona es un mundo. No, vos sos un ser humano, pero dentro de tu iglesia vivís en comunión con otros. Tu santidad afecta la santidad de la comunión, ¿no? La iglesia ha llegado a ser el pueblo de Dios a través del pacto, ¿no? La vida de la santidad no es un concepto individual, tiene que ver con todos en la comunidad de la fe. Okay, esa idea de la comunión, ¿no? Por eso, la parte más fea para los judíos en el Antiguo Testamento, lo más feo que podría existir es, más feo que sería cometer un pecado donde tendría que tenerte piedras y ya morís. Pero quizás aún más feo es hacer un pecado y vos sos impuro y te echan del campamento de la comunión. Ya no tienes comunión con Dios, ya no puedes tener comunión, no puedes vivir en la casa de tu familia, estás echado afuera del campo. No sé, buscarte una carpa, buscar tu comida, arreglarte vos, porque vos estás echado. Cualquier persona, me imagino que cuando cualquier persona echado del campamento, rápidamente busca un amigo sacerdote, busca un animal para sacrificar, para no quedarse aislado, ¿no? De la comunidad. Es muy interesante en el capítulo Levítico, cuando da los mandamientos, Dios da los mandamientos, los verbos que utiliza, a veces son plural, en segunda persona plural, y a veces segunda persona singular. Entonces Dios va intercambiando, es un truco literario. Entonces imaginarme si yo estoy dando a ustedes instrucciones, entonces si a veces hablo de que todos deben hacer eso, vos tienes que hacer eso, todos deben hacer eso, tú debes hacer, estoy utilizando distintos verbos. ¿Por qué? Porque Dios está hablando a todos y al mismo tiempo está hablando a cada individual. Porque la santidad de cada individual va a afectar la santidad de la comunidad de fe. Por ejemplo, en los primeros, empieza el capítulo hablando en el plural. Cuando ofrezcan sacrificio, no se vuelvan a los ídolos. Después en capítulo 9 hay un quiebra. Cuando ciegas la cosecha de tu tierra, empieza a hablar en el tú, al individuo, ¿no? Y si leen todo el capítulo va a ver que Dios va intercambiando. Este es un cita de, no conozco a este teólogo, pero leí un artículo escrito por él, James Fiorello, dice, el mismo que trajo a Israel a la existencia como una comunidad de pacto, también constituyó a los que creen en el Señor Jesucristo en una comunidad de pacto. La pureza no es una posesión individual, es la posesión de la comunidad de Cristo. La pureza es esencial para la comunidad de fe y el amor es esencial para la pureza. Estos no pueden disociarse entre sí. Bien. Okay. También cuando vivimos, ¿no?, en una comunidad, también Eric habló de eso, la Biblia nos llama a confesar nuestros pecados, porque cuando confesamos nuestros pecados, trae la luz y ya Satanás no tiene ese poder de culpa, no te va a entender y a esconderte, pero cuando se saca la luz, no estoy hablando de que cuentas a todos tus pecados,
pero no en Santiago, no tenemos tiempo para leer los versículos, pero en Santiago 5:16 habla de que confesar los pecados. También Proverbios 28 habla de que un pecado confesado, ¿no? 28:13. No sé si están ahí en el... Entonces, para cerrar esa idea, volvemos a ver si la última, a ver si hay uno más. Volvemos a esa idea. Mientras trabajan para llegar al trabajo, hacen todo esfuerzo para poner todo ese equipamiento. También hacen el esfuerzo para mantenerse limpio. La manera en que tienen que trabajar es muy, muy distinto, con reglas muy determinadas. Ellos siempre tienen que estar al tanto de estas reglas, ¿no? Entonces, estas personas saben de lo que están haciendo, entienden del proceso del microchip, ¿no? Ellos también no trabajan como individual, ¿no? Ellos trabajan ¿para qué? Para que fabriquen los mejores chips posibles. ¿Para qué? Para que la empresa pueda ganar dinero. ¿Para qué? Para que ellos puedan vivir, no solamente pero el otro y todos sus compañeros. ¿Para qué? Para que puedan seguir creciendo. Su trabajo no se trata de solamente ellos mismos. Entonces, su motivación para hacer su trabajo bien también tiene que ver con el otro. Su motivación para su tarea de santidad, de vivir de una manera limpia, tiene que ver con cuidado del otro, con el cuidado del nombre de la empresa. Nosotros como cristianos cuidamos el nombre de la iglesia, cuidamos el nombre de Cristo. Nosotros, la motivación que tenemos es para Dios y para los demás en la comunidad de fe, ¿no? Entonces, bueno, espero que este sea como un ejemplo que sirve como una motivación para ustedes, para vivir estas vidas diariamente. Vamos a tropezar, vamos a tener fallas, sí, somos pecadores, pero somos pecadores llamados en la Biblia, llamados santos. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha limpiado y bueno, estamos todo el mismo proceso, creciendo en la santidad, creciendo en la fe, pero debemos vivir puros, que el mundo nos ve y no pueden acusarnos de ser locos para Dios, pueden acusarnos de ser quizás un poco raros, pero no pueden acusarnos de mentir, no pueden acusarnos de no amar, no pueden acusarnos de ver el otro lado cuando hay una necesidad, no pueden acusarnos de vivir de una forma manchada, porque nosotros vivimos de una manera distinta por el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas. Gracias, Señor, porque conoces todas las vidas que están acá. Conoces mi vida, conoces mis fallas, mis pecados, conoces los pecados de cada uno, pero quieres darnos una vida totalmente santa. Cristo, gracias por darnos tu santidad, tu pureza, que nos acredita a nuestra cuenta. Entonces, cuando nos veas, me ves a mí y mis amigos que están en Cristo como totalmente limpios, puros, apartados para tu gloria. Amén.